Buenas tardes, mi nombre es Valentina Ortega y hoy voy a hablar sobre mi actividad lúdica que, bueno, se llama Mafia Game y esta es para ser aplicada en una clase preferiblemente de modalidad presencial, ya que para ser aplicada en una modalidad online pues requeriría de varias plataformas y varios recursos que a lo mejor no son tan cómodos como podría serlo cuando se utiliza en una clase presencial. Entonces, bueno, yo elegí este juego ya que cuando yo estaba practicando inglés o me gustaba practicar inglés, jugaba mucho este juego con mis amigos online, pero no era para hablar realmente, pero creo que se puede aplicar también para hacerlo en persona. Entonces, bueno, por eso fue que lo elegí. Y bueno, como digo, creo que en este caso para ser aplicado a una clase, bueno, una clase para una práctica o una evaluación también, podría ser más útil en una clase presencial que en una online. A ver, tenemos entonces el objetivo general. En el objetivo general tenemos que esta actividad es para ser aplicada, como ya dije, en un contexto o modalidad presencial y busca fomentar la comunicación, la creatividad, la elocuencia a través del trabajo en equipo y del uso de la segunda lengua como única herramienta comunicativa. Esto es una de las restricciones que van a tener en este juego y que es de utilidad para la práctica. Y después de esto, tenemos que esto busca producir la motivación en el estudiante de hacer el uso correcto de la gramática y del vocabulario de forma oral sin miedo a cometer errores, ya que, bueno, van a estar en una actividad que va a requerir de persuasión, que va a requerir de que se pongan en personaje, que se metan en personaje, y eso los divertirá un poco y no se darán cuenta de que de que pueden estar cometiendo errores o de que siempre lo tienen que hacer bien, sino que los va a soltar un poco más. Después de esto tenemos los objetivos específicos, el cual es incitar a los estudiantes a utilizar el tiempo verbal que los limita. Una de mis ideas cuando pensé en utilizar esta actividad lúdica como una opción, bueno, vamos, ¿cómo lo hacemos más interesante o más adecuado para ser aplicado a un ámbito de la enseñanza? Y bueno, pensé que una buena estrategia sería limitar a los estudiantes en el tiempo verbal que pueden utilizar para poder expresarse durante el juego. Es decir, a cada uno le puede tocar un tiempo verbal distinto. La actividad es muy maleable, entonces esto se podría aplicar para varios tipos de niveles, tanto básico como intermedio como avanzado. El básico estaría mucho más limitado en cuanto a los tiempos verbales que pueden utilizar, pero no me parece que sea imposible. En el caso en los casos de los niveles intermedios o avanzados, pues bueno, sería hasta aún más interesante porque, bueno, ahí sí podrían tener la oportunidad de darle la vuelta sin tener que infringir esta restricción. Después tenemos eh, que la segunda es generar producción de la competencia oral por parte de los estudiantes y fomentar la interacción entre los estudiantes y el profesor, lo cual está estrechamente conectado con con el segundo objetivo específico. También tenemos que el objetivo específico número 4 sería motivar a los estudiantes a utilizar las competencias de comprensión auditiva, de comprensión lingüística y culturales per- disculpen, para llegar al objetivo impuesto según su rol en el juego. Como había estado comentando, pues bueno, este es un juego de mafia. Básicamente se divide así. Se van a dividir en mafiosos o en mafia, en policías y en ciudadanos. Entonces van a tener que hacer uso de todos sus recursos para poder persuadir a los demás de que, bueno, que ellos son inocentes o de que son ciudadanos y así no ser eliminados. Y bueno, como último objetivo específico, y me pareció pertinente incluirlo, es el entretener al estudiante mientras hace el uso de la segunda lengua, ya que a veces al momento de utilizar la segunda lengua, pues puede ser bastante complicado, puede causar muchos nervios y bueno, al entretener a los estudiantes
mediante el uso de la segunda lengua, pues perderán el miedo de utilizarla y también perderán el miedo a cometer errores como estaba comentando antes, o también no se dan cuenta de que están realmente utilizando todas esas estructuras que han aprendido o que están haciendo uso de las cosas que aprendieron, o si, bueno, si se va a utilizar como una actividad evaluativa, pues también no se van a dar cuenta que es una evaluación, no lo van a sentir como uno, no van a sentir los mismos nervios, no van a, se van a soltar aún más. Entonces me parece que el entretener es una de las cosas más importantes, uno de los aspectos más importantes de esta actividad, ya que bueno, a mí me parece que es muy divertida. Bueno, entonces ahora tenemos las instrucciones de instructions, ¿ok? Entonces tenemos la primera, que es que se debe utilizar el tiempo verbal que los limita siempre. Como había comentado, me pareció que esta era una manera de hacerlo mucho más interesante para un ámbito de enseñanza. Y bueno, antes del juego, entonces los participantes deberán meter su mano en una caja o en una bolsa o en alguna parte que contenga fichas que indican el tiempo verbal que deberán utilizar. Durante el juego, como dije, cada uno puede terminar con un tiempo verbal distinto, es decir, a uno le puede tocar hablar solo en presente simple, a otro le puede tocar hablar solamente en pasado simple. Ellos van a tener que buscar la manera de poderse comunicar con eso. Como dije antes, las personas que están en intermedio y en avanzado, si se les aplica esta actividad, entonces puede que sea más fácil buscarle la vuelta y por eso es que yo decía que uno de los objetivos generales es fomentar la elocuencia, ya que de esa manera no solamente se van a quedar con las estructuras simples del tiempo verbal, sino que también pueden utilizar los modos verbales que ofrece la lengua y de esta manera le pueden dar vuelta a lo que quieren decir sin infringir sin infringir esta regla. Después tenemos que los estudiantes no pueden revelar su rol. El profesor, o en este caso se volvería el moderador, se le asignará a los participantes un rol, ya sea de ladrón o mafia member, de policía o de ciudadano, para evitar que los demás descubran el propio rol de uno, los estudiantes o de ellos mismos, los estudiantes deberán elaborar respuestas para asegurar su inocencia siempre. Y así no ser votados como mafia. Su inocencia siendo que no son policías, que no son ciudadanos, que son ciudadanos solamente y que no son tampoco mafia members, que no son mafia. Y bueno, según la cantidad de participantes, la cantidad de roles varía, ¿ok? Por ejemplo, si juegan 7 personas, uno sería un policía, dos serían mafia y el resto serían ciudadanos. Como tercera instrucción o regla, tenemos que solo tienen 3 minutos para deliberar por ronda. Cada ronda consistirá de un debate donde pueden hacer preguntas de información, las cuales son las más valiosas porque ahí es cuando se pueden defender, pueden persuadir, para buscar entender o encontrar si la persona es inocente o no. El policía también podrá recibir información extra una vez por ronda por parte del moderador, pero debe saber plantear la pregunta para no ser descubierto. Esto ayudaría a los ciudadanos. Pero bueno, también aparte de esta fase de liberación para la votación como tal, donde al final van a tener que llegar a una decisión, también se puede agregar otra fase si lo ven necesario para que, bueno, tengan una fase de deliberación, pero personal, donde puedan crear alianzas y de esa manera puedan ver si, cómo explico? Puedan ver si se pueden justificar entre ellos, bueno, que yo estuve aquí durante la noche y cuando cuando se cometió el crimen, entonces yo estaba contigo, tú estabas conmigo y bueno, así vamos diciendo para que no nos eliminen. Y bueno, ahí creo que sería la única manera de que de que los mafia members a lo mejor se rebelen entre ellos mismos para formar una alianza, pero pueden ir tanteando y de esa manera ahí sí no habría la restricción, pero como siempre no pueden revelarlo así como así porque si no pierden. Entonces tienen el tema de la persuasión, de la perspicacia, si les toca mentir deberán mentir, todo eso. Entonces, bueno, después tenemos que en el número 4 tenemos que la votación es democrática. Entonces se debe llegar al menos a la mitad más uno para eliminar a alguien. Y pueden haber rondas en las cuales nadie es eliminado. Sin embargo, si esto se extiende mucho, rondas donde no se elimina a nadie, pues el moderador puede
limitar la ronda que le parezca donde ya ha pasado mucho tiempo y decir, bueno, aquí se tiene que eliminar a alguien sí o sí, y bueno, ahí hasta él mismo puede determinar quién es eliminado si no se ponen de acuerdo. Pero bueno, eso ya queda a criterio también del moderador. Como dije, esto es un juego que es bastante maleable y pues, se le pueden agregar cosas, se le pueden quitar cosas, pero siempre va a ser útil. Vale. Después tenemos que, en la número 5, los estudiantes o los participantes deben tomar en cuenta el crimen que el moderador dice que fue cometido. Al ser maleable, el juego en general se debería dividir en rondas que se llamarán días y noches, ¿ok? Durante el día se va a debatir y se va a votar y en la noche ocurren crímenes. Esto puede ser desde asesinatos de participantes, los cuales pueden ser solicitados por el mismo Mafia Member, si así lo desean, al moderador y bueno, esa persona amanecerá al día siguiente eliminada. Amanecerá, pero se eliminará después de la noche. O hasta rojos de objetos pertinentes a la historia que se desarrolla en la dinámica. Pueden no utilizar la dinámica donde los Mafia Members eliminen a personas durante la noche, pero sí se puede crear un tipo de historia para ser aplicado y ambientar el juego. Y esto puede ser de utilidad para descubrir quién es o quién no es. Vale. Después tenemos que se gana o gana el grupo de roles que quede con mayoría al final. Ya que, bueno, mientras como se van a ir eliminando participantes con el pasar de las rondas, eventualmente llegará un punto en el que solamente van a quedar ciudadanos con policías, o solo ciudadanos, o solo policías, o solo mafiosos. Entonces, bueno, ganará quien sea más astuto y logre persuadir más al final. O el que sea más inteligente y se dé cuenta cuáles son los mafiosos y dirá, ese sí lo eliminan. Por eso mismo. Después tenemos la número 7, que es mantener el espíritu del juego. Los participantes deberán hacer el esfuerzo de meterse en personaje y mentir de ser necesario para poder persuadir a los demás de de su verdadera inocencia, de supuesta inocencia o de lo que sea. Los mismos policías también van a tener que persuadir para decir que son ciudadanos, ya que, bueno, al tener ellos una ventaja de poder recibir un poquito más de información, eh, si son descubiertos pueden ser eliminados o los mafiosos o los mafias pueden persuadir a los demás para que lo eliminen. Entonces siempre se tiene que ser muy cuidadoso, no se puede revelar cuál es tu rol realmente, a menos que estés muy seguro que la persona no es un mafioso o no es un policía, o ahí se ve, se determina. Em, y es de suma importancia poder persuadir a los demás, como estaba hablando, y no rendirse, siempre intentar persuadir a los demás, no revelar quién es quién, no revelar tu rol y tampoco deberías hacer trampa para ganar. Entonces, es importante mantener siempre el espíritu del juego y bueno, hacer partícipe de él. Y bueno, la número 8 es divertirse, ya que no siempre se tiene la posibilidad de ser un mafioso o de un policía. Entonces, tómalo como oportunidad. Ahora, vamos a hablar de las fases de la actividad. Eh, Se puede hacer un warm-up, ¿ok? Y se puede iniciar con una actividad de charadas para introducir el vocabulario de los roles que existirán en el juego, así como también palabras o estructuras útiles para los debates. Eh, Como los roles son de mafioso, mafia, crimen, policía, ciudadano, eso puede ser utilizado para un juego de charadas, como explicado acá. Y bueno, eso también va a meter a los muchachos ya en situación de interacción, de que tienen que buscar la manera de comunicar aquello de lo que están leyendo. Y también es muy útil para introducir el vocabulario que se va a utilizar, ya sea si, por ejemplo, vamos a ambientar el juego con una historia o con algún tipo de crimen o con asesinatos o con robos o con lo que sea, pues ahí mismo se puede introducir las palabras claves para que si no las saben, ya las tienen en un principio y también así se puede hacer más fácil la transición a la interacción oral como tal durante el juego. Después tenemos como tal el juego, The Game, y esta actividad al tener varias rondas puede variar en duración, dependiendo de la cantidad de participantes. De tener el tiempo o de no tenerlo, pues bueno, se puede quedar en un juego, pero si se tiene el tiempo y se logra terminar el juego a tiempo o queda mucho tiempo o se tiene mucho tiempo
para hacer varios juegos, pues se pueden hacer y en estos otros juegos que se iniciarían desde el principio, pueden variar los roles o los tiempos verbales que le toquen a cada uno. Obviamente los roles los asigna el moderador, entonces él es el que tendrá el criterio de a quién le toca hacer qué, pero la idea es que no se repitan si van a hacer varios juegos donde varíen los roles, los tiempos verbales y todo esto. Y bueno, después del juego, después que acaben todos los juegos, pues puede haber un postgame, ¿ok? Que sería una fase realmente diagnóstica. Eh, y por esto mismo, después de la actividad, se puede tener una discusión diagnóstica con los estudiantes sobre cómo se sintieron durante la actividad, hablar sobre cuáles fueron las dificultades que se les presentaron para poder expresarse, para poder mantener el tiempo verbal, si les fue muy difícil, si tal vez el tiempo verbal que les tocó no fue el mejor, pues todo eso o no era el que manejaban más, pues eso lo pueden hablar. Y también se puede preguntar las cosas que le gustaría que mejoraran si se llegase a repetir la actividad. Este feedback no solamente es útil para repetir la actividad con el mismo grupo en algún momento en el futuro, sino que también se puede utilizar para mejorar la actividad al momento de ser aplicada a otros grupos. Entonces, como digo, es bastante importante esta fase de postgame, ya que es lo que va a ayudar realmente a ver si la actividad funcionó o no. Y bueno, en general, como ya he comentado, esta actividad es bastante maleable, se pueden agregar cosas, se pueden quitar cosas, se pueden aplicar distintos tipos de historia para ambientarla. eh, y también, bueno, en caso de hacerla online, como había comentado al principio, me parece que es un poco más complicado, pero no imposible. El tema es que, bueno, se pueden utilizar varias plataformas. Entre ellas, una sería, por ejemplo, Discord. Se puede crear un servidor, invitar a un bot que sea para jugar Mafia y allí leer las instrucciones y todo eso. Y bueno, ya la parte de deliberación y todo eso, se puede hacer una llamada de audio, una llamada de video. Y bueno, el mismo bot sería el que eliminaría y podría hasta bloquear a los participantes que son eliminados para que no revelen nada. Después, también otra opción que se tiene, bueno, por ejemplo, si se quiere aplicar online, es utilizar el juego de Among Us y aplicar estas reglas o simple y llanamente utilizar la versión de la Among Us, que es bastante parecido a esto, solamente que no necesariamente tienes ciudadanos, sino que todos, no hay policías tampoco, solamente es todos contra quien sea que está matando a las personas. Pero entonces es una actividad bastante interesante y bastante divertida. Y bueno, por eso me parece que es muy pertinente aplicarla en cualquier momento. Siempre sería bueno aplicarla una vez por grupo, pero me parece que es muy divertida, es muy útil y muy maleable. Entonces no solamente pueden restringir los tiempos verbales, o la manera en la que se restringen no tiene que ser exactamente tal cual como la planteo yo, pero hay maneras de que sea bastante interesante la actividad con los estudiantes. Y bueno, ya eso sería todo, así que muchas gracias por su atención.